Hola a todos. Después de todas las tormentas que hemos atravesado, la señora Min desea que Alex y Tuna den el siguiente paso y construyan un hogar verdadero para Henry. Pero frente a la puerta de la felicidad, Tuna se siente dudosa. Teme convertirse en una carga. Teme que Alex tenga que sacrificar la paz que siempre ha tenido por ella. ¿Será que Tuna tendrá el valor de tomar la mano de Alex y caminar hacia el matrimonio que siempre soñó? ¿O seguirá retrocediendo eligiendo el sacrificio en lugar del amor? Tuna solía pensar que era una carga. Solía creer que alejarse era una forma de amar. Pero en ese momento una conversación privada con la señora Min la hizo replantearse todo. ¿Realmente quedarse sería egoísta? ¿O irse sería el mayor dolor para quien se quede? La respuesta está comenzando a revelarse. Y la decisión de Tuna no solo cambiará su vida, sino también el destino de toda esta familia. Déjenle un consejo a Tuna en los comentarios. Una palabra de aliento, una perspectiva tal vez ayude a tomar la decisión más importante de su vida. Y no olviden darle like y suscribirse al canal para seguir acompañando esta historia y no perderse lo que viene a continuación. La mañana llegó suavemente, la luz del sol temprano se coló por la ventana y se extendió por la sala de la casa de la señora Min. El ambiente estaba tan tranquilo que se podía escuchar claramente el tic-tac del reloj de pared. Alex, mientras se ajustaba el cuello de su camisa, se estaba preparando para ir al trabajo cuando la señora Min salió de la cocina con un trapo en las manos. Ella miró a su hijo durante un rato largo. Su mirada ya no era tan severa como antes, sino que estaba llena de reflexión como la de una madre que ha sido testigo de demasiados altibajos. «A la tarde cuando termines de trabajar», dijo la señora Min con voz lenta pero decidida. «Ve a recoger a Tuna y a Henry y tráelos a casa a pasar el día conmigo. Tengo algo que quiero hablar con ustedes». Alex se detuvo. Una ligera sensación de tensión recorrió su espalda. «¿Por qué de repente mamá dice esto?», dijo él volviéndose y tratando de sonreír para que pareciera natural. «Me estás preocupando». La señora Min no respondió de inmediato. Colocó el trapo sobre la mesa y se sentó en la silla entrelazando las manos. Pasaron unos segundos de silencio, lo suficiente para que Alex comprendiera que esta no era una conversación cualquiera. Ella levantó la mirada hacia su hijo. Sus ojos serios pero cálidos. «¿No han pensado en casarse?». Alex se quedó paralizado. «¿Hasta cuándo me vas a hacer esperar?». Su voz se volvió más grave. «Tuna ya ha sufrido suficiente. Henry también necesita un hogar de verdad». Alex bajó la cabeza. En su mente surgieron imágenes de Tuna dormida de agotamiento sobre la mesa de madera y de Henry riendo mientras lo abrazaba. Respiró hondo. «Lo sé», dijo en voz baja. «Nunca he visto eso como algo provisional». La señora Min suavizó su tono. «No quiero presionarte, pero quiero que entiendas que hay cosas que si se retrasan demasiado quedarán como una carga por toda la vida». Alex asintió. «Esta tarde recogeré a Tuna y a Henry», dijo con más determinación. «No te preocupes». La señora Min observó a su hijo irse por la puerta con el corazón un poco más tranquilo, pero también inquieto. Ella sabía que desde ese momento todo dejaría de ser solo amor, sería responsabilidad y una elección. En otro lugar, la mañana en la granja también comenzó despacio. Tuna, con Henry en brazos, caminaba por el pequeño camino que llevaba a la casa de la señora Tang. El niño apoyó su cabeza en su hombro, sus grandes ojos mirando a su alrededor, a veces balbuceando sonidos incompletos. Tuna sonrió, pero su sonrisa llevaba una leve tristeza. La señora Tang estaba barriendo el patio cuando vio a madre e hijo, y rápidamente dejó el escobón para acercarse a saludarlos. «Henry ya llegó», dijo con una sonrisa amable, apresurándose a salir a recibirlos. «Entra, no es bueno quedarse afuera con tanto sol». Tuna entró a la casa con Henry en brazos y le dijo suavemente: «Hoy quiero quedarme a comer contigo».
Su voz era suave, pero había algo en ella que invitaba a una conversación más profunda. «Quiero contarte algunas cosas». La señora Tang la miró durante un buen rato antes de asentir con la cabeza. «Bueno, si tienes algo que decir, no dudes. En esta casa nadie tiene que guardarse nada». En la cocina, Tuna dejó a Henry en una pequeña silla y lo puso a jugar con algunas cucharas de madera. El aroma del arroz recién cocinado se esparcía por la casa cálido y familiar. La señora Tang cortaba verduras mientras escuchaba a Tuna contarle sobre las amenazas, sobre el miedo y sobre los momentos en que se preguntaba si debía alejarse de Alex. «Tengo miedo», dijo Tuna lentamente mientras acariciaba el cabello de Henry. «Miedo de ser una carga, miedo de que si me quedo todos no tendrán paz». La señora Tang detuvo su trabajo, se giró hacia ella y le habló con voz grave pero segura. «Querida, el amor no es una carga, solo que la gente tiene que tener el coraje de aferrarse a él». Tuna se quedó en silencio. Las palabras de la señora Tang la tocaron profundamente. De repente, Henry comenzó a reír y a golpear la mesa de madera con sus manos. Su risa cristalina hizo que ambas se detuvieran. Tuna miró a su hijo con los ojos llenos de lágrimas. «Solo quiero que él esté en paz», susurró. La señora Tang sirvió el arroz en un cuenco y lo colocó sobre la mesa. «Si quieres paz», dijo, «alguien tiene que estar dispuesto a protegerla. No puedes hacerlo todo tú sola». Fuera el sol ya estaba más alto. En dos lugares diferentes, Alex y Tuna se encontraban frente a grandes preguntas en sus vidas. Ya no se trataba de amar o no amar, sino de si se atrevían a tomarse de la mano y caminar juntos hasta el final. Y la respuesta, tal vez comenzaría esa tarde con la comida. Por la tarde, cuando la luz del sol comenzaba a suavizarse y el viento traía consigo el frescor del final del día, Alex salió apresuradamente de la oficina. Apenas se detuvo a saludar a alguien con una sola idea en la cabeza: ir a recoger a Tuna. El coche se detuvo frente a la granja familiar. Alex bajó rápidamente mirando a su alrededor por costumbre. El patio estaba vacío. La puerta de la casa entreabierta. No se oía la risa de Henry ni veía a Tuna por ninguna parte. Su corazón dio un pequeño vuelco. Alex entró a la casa y llamó suavemente: «Tuna». No hubo respuesta. Se sentó en una silla de madera en el porche y esperó. Al principio pensó que tal vez ella estaba ocupada en el jardín, pero a medida que el tiempo pasaba lentamente, el sol comenzaba a esconderse detrás de los árboles. La preocupación comenzó a infiltrarse en sus pensamientos. ¿Estará ella pensando en algo? ¿Será que llegué tarde? Alex se levantó pensando en regresar a casa de su madre primero y luego volver después, pero justo en ese momento se escucharon pasos familiares desde la entrada. Alex se giró rápidamente. Tuna entraba con Henry en brazos. La luz dorada del atardecer envolvía a los dos. Henry vio a Alex primero, sonrió ampliamente y extendió los brazos hacia él. Toda la preocupación de Alex desapareció en un instante. «¿A dónde han ido tú y Henry?». Se acercó rápidamente con una voz que sonaba a regaño y alivio al mismo tiempo. «He estado esperando mucho rato a las dos». Tuna se detuvo al ver a Alex. Luego sonrió una sonrisa sincera tan familiar que hizo que el corazón de Alex se ablandara. «¿Hace mucho que estás aquí?», preguntó ella con una voz suave. «Fuimos a casa de la señora Tang un rato». Alex se agachó y acarició la mejilla de Henry. «¿Hiciste esperar tanto a papá?». Henry rió con su risa infantil y se acurrucó en su pecho. Alex se levantó, rodeó a Tuna con los brazos en un abrazo inesperado pero cálido, como si necesitara asegurarse de que ella estuviera allí. «Temía que no estuvieras en casa», dijo en voz baja casi para que solo ella lo oyera. Tuna se sorprendió un poco, pero luego se dejó abrazar. «Solo salí un momento». Alex la soltó y la miró a los ojos, su voz seria pero suave.
vayan a coger las cosas. Te voy a llevar a casa de mi madre a cenar. Tuna se detuvo. ¿Ah? ¿Casa de la tía Min?, preguntó sorprendida. Alex asintió. Mi madre dijo que te fuera a recoger. Su voz fue pausada, pero claramente no era una broma. Tuna lo miró largo rato. En sus ojos había una mezcla de sorpresa, algo de confusión y un pequeño toque de preocupación. ¿Estás hablando en serio o me estás tomando el pelo?, preguntó suavemente. Es que... De repente mi tía nos invita a cenar. Alex soltó una ligera risa y le acarició el cabello. No me atrevería a bromear con esto. Luego habló más despacio como para tranquilizarla. Mi madre quiere conoceros. Tuna bajó la mirada y miró a Henry. El niño seguía sonriendo sin preocupaciones, sin saber que esa comida aparentemente simple podría marcar un gran cambio en la vida de ella y su hijo. Voy a coger las cosas de Henry, dijo Tuna con voz más baja. Alex asintió sin apartar la mirada de ella. Te espero. Cuando Tuna entró a la casa, Alex se quedó afuera observándola. Sentía algo extraño en su pecho, una mezcla de nervios y calidez. Sabía que la cena de esa noche no iba a ser una simple comida. Podría ser una aceptación, una afirmación o una pregunta que los tres habían estado evitando durante mucho tiempo. Dentro de la casa, Tuna preparaba en silencio las cosas para Henry. Sus manos temblaban un poco. Su corazón latía más rápido de lo normal. Fuera, Alex levantaba a Henry y le dio un beso en la frente. El sol ya se había ido, y el camino que tenían por delante comenzaba a abrirse de una manera que ninguno de ellos podría haber anticipado. La señora Min ya había preparado la comida desde temprano. La mesa no era muy elaborada, pero estaba cuidadosamente arreglada. La sopa aún humeaba, los platos recién cocinados estaban dispuestos con esmero, y los platos que Tuna solía disfrutar también estaban ahí con un propósito claro. Cuando vio entrar a los dos, la señora Min sonrió amablemente, pero sus ojos reflejaban algo diferente, la seriedad de una madre que ha pensado cuidadosamente antes de decir algo importante. Siéntate, hijo, dijo mientras tomaba la silla para que Tuna se sentara a su lado. Tuna se sorprendió un poco, pero se sentó educadamente. Sintió la mirada de la señora Min observándola de vez en cuando, no con juicio, sino con una mirada detenida y cuidadosa, como si quisiera asegurarse de algo. Henry estaba sentado junto a Alex. El niño feliz golpeaba la mesa con las manos, y su risa pequeña alivió un poco la tensión en el ambiente. La comida comenzó en un silencio suave. El sonido de los platos y los palillos chocando suavemente. La señora Min sirvió comida a Tuna, su voz se suavizó. Come más, últimamente te veo más delgada. Tuna respondió suavemente, sí, gracias señora. Alex, sentado enfrente, no podía dejar de mirar a Tuna. Podía sentir la tensión en cada uno de sus movimientos, cómo sostenía los palillos con un poco más de fuerza, cómo bajaba la cabeza más de lo habitual. De repente la señora Min dejó los palillos. El sonido fue tan suave pero suficiente para que toda la mesa se detuviera. Ella los miró fijamente, su voz lenta, sin rodeos. ¿Han pensado en el futuro a largo plazo? Tuna se quedó en shock. La pregunta fue tan directa, tan inesperada. Antes de poder reaccionar, sintió la mano de Alex apretando la suya bajo la mesa. Un apretón firme y cálido, como diciéndole, no tengas miedo. El aire en la habitación parecía haberse congelado. Tuna bajó la cabeza, su corazón latía rápidamente. Todos los pensamientos acumulados, irse o quedarse, sacrificar o aferrarse, llegaron a su mente al mismo tiempo, ahogándola. No sabía qué responder. Alex respiró profundamente. Miró a su madre, luego a Tuna con una voz profunda pero clara. Yo ya he pensado en ello. La señora Min levantó una ceja. Alex continuó, aún sosteniendo con firmeza la mano de Tuna. No es algo que haya pensado por diversión. Es algo serio.
Tuna levantó la vista, sus ojos temblaron un poco. Miró a Alex sintiendo una mezcla de emoción y confusión. Nunca lo había escuchado hablar de esta manera frente a otras personas, especialmente frente a su madre. La señora Min miró las manos entrelazadas y su mirada se suavizó. ¿Y tú?, preguntó dirigiéndose a Tuna. Su tono no era impositivo, pero sí llevaba un gran peso. ¿Alguna vez lo has pensado? Tuna guardó silencio durante unos segundos. Luego habló su voz suave pero sincera. ¿Yo? Sí he pensado en ello. Pero tengo miedo. Se detuvo, respiró hondo. Tengo miedo de ser una carga. Tengo miedo de que el futuro no sea tranquilo. La habitación se quedó en silencio. Alex apretó su mano con más fuerza como para darle más fortaleza. La señora Min observó a Tuna durante un largo rato. Luego suspiró suavemente, su voz se volvió más grave. Tienes miedo porque piensas en los demás. Pero el matrimonio no es algo que uno deba soportar solo, dijo lentamente con cada palabra clara. Si van a ir juntos es para cargarlo juntos. No es algo que hagas sola. De repente Henry empezó a reír levantando las manos hacia Alex. Su risa infantil llenó el espacio rompiendo la pesadez que envolvía la habitación. Tuna miró a Henry, sus ojos se humedecieron. Alex miró al niño, luego a su madre, su mirada más decidida que nunca. La señora Min se levantó, sirvió más comida para ambos, su tono suavizándose. Sigan comiendo. El futuro no es algo que deban decidir ahora. Pero quiero que sepan que no estoy diciendo esto solo por decir. Tuna bajó la cabeza, su mente agitada, pero con una calidez extraña en su pecho. La comida continuó, pero nadie comió como antes. Porque todos entendieron desde el momento en que esa pregunta fue hecha. Su relación había cruzado un umbral diferente donde el amor ya no era solo silencio, sino que era enfrentarse, elegir y tomar responsabilidad por el futuro que tenían por delante. Y los espectadores sabían muy bien algo: la verdadera respuesta aún no había sido dicha. La casa se fue quedando en silencio cuando la comida terminó. El sonido de los platos y los cubiertos siendo recogidos rompió el silencio suavemente mientras las luces en la sala se atenuaban. Ya no había la tensión de antes cuando se mencionó la palabra futuro. Alex llevó a Henry a la habitación para dormirlo. La puerta se cerró dejando a Tuna sola, sentada en silencio en la silla de madera junto a la mesa. Bajó la cabeza entrelazando sus manos con fuerza. Su corazón seguía latiendo rápido. Las palabras de la señora Min durante la comida seguían resonando en su cabeza, eran cálidas, pero también la hacían sentirse confundida. Tuna sabía que esa noche no sería fácil. ¡Tuna! La voz de la señora Min sonó detrás de ella, baja y suave. Tuna se sobresaltó y se levantó rápidamente. Sí. ¿Me llama señora? La señora Min se acercó colocando suavemente su mano en el hombro de Tuna. Ven, siéntate conmigo un momento. Ambas entraron a una pequeña habitación al fondo. El cuarto era sencillo, limpio, y el aroma del té caliente flotaba en el aire. La señora Min le hizo una señal para que se sentara frente a ella. Un largo silencio se alargó lo suficiente para que Tuna sintiera que su corazón se apretaba. La señora Min la miraba fijamente, no con juicio, sino con la mirada de una madre que ha pasado por muchas pérdidas y trata de entender a la joven frente a ella. ¿De qué tienes miedo?, preguntó directamente sin rodeos. Tuna bajó la cabeza. Su garganta se apretó. Tengo miedo. Su voz tembló ligeramente. Tengo miedo de que Alex tenga que soportar demasiada presión por mí. Tengo miedo de que Henry no tenga paz. Tengo miedo de ser una carga. Al terminar esa frase, Tuna comenzó a llorar. Las lágrimas caían silenciosamente como si las hubiera estado conteniendo demasiado tiempo. La señora Min suspiró suavemente.
Extendió su mano y tomó la de Tuná, un apretón cálido y firme. «Déjame decirte algo». Su voz se volvió grave, cada palabra clara. «No necesito que me des las gracias». Tuná levantó la vista sorprendida. «No te quedas aquí por una deuda, no por mí ni por nadie más». La señora Min continuó. «Solo necesito que no te vayas». Tuná abrió los ojos. «Pero tengo miedo de hacerle daño a todos». La señora Min negó con la cabeza, su mirada decidida. «Piensas así porque amas a Alex. Pero el amor no significa alejarse». Hizo una pausa, su voz se suavizó reflejando el dolor sincero de una madre. «Cada madre teme que su hijo sufra. Yo también». Miró hacia la puerta del cuarto donde estaba Alex, su mirada se suavizó. Pero a veces quedarse es el verdadero amor. Dejar ir no siempre es lo más noble. Esas palabras tocaban profundamente la culpa que Tuná sentía en su interior. Mordió su labio, las lágrimas caían más. «Vi cómo Alex cambió desde que tienes a Henry», la señora Min dijo con voz lenta pero segura. «Está más cansado, más preocupado, pero también es más real, más capaz de amar». Apretó suavemente la mano de Tuná. «Si te vas, temo que nunca se perdonará a sí mismo». Tuná sollozó. «No quiero hacerle daño». «Entonces no te vayas», la señora Min dijo suavemente pero con firmeza. «Quédate, enfréntate a esto con él. Déjalo cumplir su responsabilidad como hombre». Un largo silencio llenó la habitación. Tuná permaneció con la cabeza baja durante mucho tiempo. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban rojos, pero su mirada era diferente, menos temerosa, con más pensamientos. «Señora», Tuná susurró, su voz temblorosa. «Si me quedo, me verás como una carga». La señora Min sonrió, una sonrisa cálida pero decidida. «Si fueras una carga», dijo, «no estaría aquí sentada hablando contigo». Con ternura limpió las lágrimas de Tuná como una madre real. «Eres parte de la familia». La puerta de la habitación se abrió suavemente. Alex estaba allí en silencio, pero sus ojos estaban llenos de preocupación y esperanza. Tuná se giró y se encontró con su mirada. En ese momento entendió algo muy claro: irse podría hacer que todo fuera más tranquilo. Pero quedarse era la única manera de que nadie estuviera solo. Y su decisión estaba por llegar muy pronto.